Ya. Eh, bueno. Este es el concepto de que siempre se puede decir que algo es verdad, o sea, que algo es falso, si tienes el experimento para probarlo. Así que hace poco se descubrió que, hace como 3 días, se hizo un experimento en Estados Unidos que dice que el valor propuesto para el momento magnético de un electrón era distinto al teorizado. Entonces, eso tiene un grado de confianza y hay todo un tema estadístico para ver qué tan probable es que sea ciencia nueva. Bueno, vamos a pasar a el procedimiento del método científico, que es lo que más probable le van a preguntar a usted. Lo primero es plantear una pregunta y hacer la observación. Así que tú ves que los objetos caen, así que esa sería la observación y te plantea ahí una pregunta. ¿Por qué caen los objetos? ¿O cuál es la velocidad con la que caen los objetos? ¿O los objetos pesados caen más rápido que los livianos? Bueno, entonces uno genera una hipótesis. Yo creo que los objetos pesados caen más rápido que los livianos. Ah, ya. Em, y esta hipótesis, en general, uno no la hace como cuando hace problemas en el colegio, pero es súper útil. Al final va a guiar tu problema. La hipótesis es lo que uno trata de probar o desprobar. El experimento está hecho para esta hipótesis. Eh, Luego viene la experimentación, que tiene todo un sistema, tiene todo una ciencia detrás, matemática y con variables y todo, pero eso. Y luego vienen las conclusiones. Una vez que uno tiene sus resultados, la hipótesis puede estar equivocada o correcta. Si tu hipótesis está correcta y vuelves a hacerla, y vuelves a hacer más experimentos y más experimentos, y tu hipótesis parece nunca romperse, eh, entonces uno puede decir que tu hipótesis se empieza a transformar en una teoría. Y esta teoría explica un caso, ex- propone un por qué pasan las cosas. ¿Ya? Em, bueno, y cuando ya empiezas como a formar tu idea de por qué pasan las cosas, uno le quiere poner números y predecir exactamente lo que va a pasar. Es una ley. Una ley se basan en lo demostrable, en cuál es el valor exacto que va a aparecer. Eh, Surgen de las teorías. Por ejemplo, uno tiene una ley de gravedad, que para nosotros en el curso sería que la, la fuerza de gravedad va a ser igual a tu masa por la aceleración del el campo gravitatorio de la Tierra. Pero también hay detrás una teoría de la gravedad. Así que esta sería la ley. Y hay una teoría aparte, teoría, vea la letra, eh, que explica, los objetos generan un campo gravitatorio que acerca a todos los otros objetos con masa. Y es una explicación mucho más para entenderla. No, una ley en sí misma no te dice, no trata de explicar el caso, solo te permite cuantificarla. Y esa es la gran diferencia. Las leyes se preguntan de cómo pasa. ¿Sabes qué? Voy a meterle. Las leyes se preocupan de cómo pasa, cuánto va a pasar, cuánto. Y las teorías se preocupan el por qué. Entonces,
si yo te pregunto, vemos el caso de que el agua hierve. El agua hierve a 100 grados Celsius. La ley te va a decir que, bueno, si tú agarras la presión, y el volumen, y la temperatura y la cantidad de moles, la ley de etcétera, etcétera, te va a decir. Pero el por qué te explica, bueno, debe ser porque hay unas moléculas que generan esto, que vibran y cuando llegan a 100 grados consiguen salir del campo eléctrico que genera entre ellas. Esa es la gran diferencia. Eh, bueno, y está lo quinto, que es un principio, un postulado. Estos son las cosas que estamos bastante seguros que son verdad. Son tan verdad que no lo discutimos, a pesar de que según el método científico se pueden discutir, pero estos son los que se utilizan para avanzar. Entonces, uno asume que estas cosas son verdad, es un principio que se admite como cierto sin necesidad de ser demostrado. Entonces, por ejemplo, la conservación de masa, uno la asume para hacer los experimentos, o uno asume los principios de Newton, en verdad, que se dicen leyes, pero son técnicamente principios, para hacer todos los movimientos de mecánica, etcétera, etcétera. Em, por último, también está el concepto de las distintas variables que existen. Porque, porque en tu experimento vas a tener ciertas variables que no te vas a querer preocupar de ellas, para que no vayan cambiando. Por ejemplo, si quieres ver que si el agua se evapora a 100 grados, no vas a andar cambiando el volumen de agua. Vas a usar siempre 1 litro de agua para ver cuánto se demora. Bueno, y una variable dependiente es la variable que va cambiando según lo que tú quieres. Oh, perdona. Perdí de ver el mouse. En general, la variable independiente y la variable dependiente se grafica en un gráfico XY. Un gráfico XY con la variable dependiente abajo, la variable independiente de arriba. Arriba. Y así ves cómo lo que tú puedes controlar va cambiando el valor que representa como lo que prueba o desprueba tu hipótesis. Así que uno podría decir, oye, yo creo que la cantidad de corriente tiene efecto con el voltaje así que tú revisas la intensidad de corriente y revisas el voltaje y descubres que tiene una relación fija. Y ahí puedes empezar a probar tu hipótesis y postular leyes. Em, ahora vamos a hacer un par de ejercicios en los que vamos a aplicar esto. Así que... A ver. A ver, este primero. Em, se lo leo y ustedes me dicen por el chat cuál variable, o sea, qué alternativa creen que es. Así que, en un solucionario publicado en el DEMRE se explican las distintas variables existentes en un experimento. A continuación se presenta un extracto. En primer lugar, se debe tener clara la distinción entre los distintos tipos de variables.
En un experimento, una variable independiente es aquella que puede ser modificada durante el experimento a voluntad. Una variable dependiente es aquella que cambia como consecuencia de una alteración en la variable independiente. Y una variable es aquella que se mantiene constante, para que no afecte la forma en que la variable influye en la variable. Entonces, ¿cómo rellenarían ahí ustedes? Me dicen en el chat. Ya, puede ser la B. Ya, bueno. Hasta ahora dicen la B. Y la B es exactamente la, la alternativa correcta. La variable controlada es aquella que se mantiene constante, para que no afecte en, en las relaciones que quieres verificar, que sería cómo la variable independiente afecta a la variable dependiente. Bueno, vayamos a la segunda. En el texto aparecen las siguientes definiciones. Representación idealizada de la realidad. ¿Ya? Posible respuesta o solución de un problema planteado. Afirmación que se admite como verdadera sin necesidad de haber sido demostrada. Acá, ¿cuál creen que son? ¿Sí? C, ya. C O es una... sea, el tercer punto. ¿Cómo? O sea, a ver. Nada, me confundí, perdón. Eh, bueno, revisémoslo. Yo digo que la D. La D. Ok. La D, yo creo que la D. Un modelo es una representación idealizada de la realidad. Efectivamente, los modelos se preocupan solo de lo importante para lo que tratan de eh, graficar, de proyectar. Posible respuesta o solución a un problema planteado. Eso es medio vago, pero es precisamente lo que uno busca con una hipótesis. Uno se hace una pregunta y la hipótesis es una posible respuesta a ella, que ahí vamos a ver si está bien o mal. Y afirmación que admite como verdadera sin necesidad de ser demostrada, un postulado. Bien, en la D. Ya. Acá. em, Hagamos esta. Un científico se encuentra realizando diversos experimentos para comprobar una hipótesis planteada. En su primer intento, el experimento es exitoso y cumple con la hipótesis. En el segundo experimento, falla el experimento. Y la tercera vez, la hipótesis de nuevo exitosa. Por lo tanto, el científico debería decir que debe refutar la hipótesis debido a que el experimento falló una vez. Ya, eso, ok. Realizar más experiencia y analizar los datos obtenidos para saber si se debe modificar la hipótesis. Y corroborar que los experimentos se han realizado en igualdad de condiciones. D. La D. Solo dos. Ya, escucho la D.
Porque está, está claro que la 1 es media tonta. No, no porque haya fallado tu experimento, de que lo hayas hecho mal, significa que tu posible respuesta está equivocada. Entonces, estamos entre las opciones B y D. Bueno, y hay que fijarse en la 3. A ver si esta es correcta. Corroborar que los experimentos se han realizado en igualdad de condiciones. Es importante eso para ver si tu hipótesis efectivamente responde a tu problema. Claramente sí, po. Si uno dice que el objeto más grande cae más rápido, los objetos más pesados caen más rápido, y de repente usa una pluma, y en otro usas una bala, no sé, algo bien aerodinámico, van a cambiar tu posible respuesta, po. Bueno, o uno lo hace en agua, no sé. Bueno, ¿le puedo subir esta guía de ejercicio, si quieren? Eh, y esa efectivamente sería la materia de hoy. No es tonta. Es súper obvio que uno parte el, el preu con una clase más fácil. Así que, si ahí me dijeran en el chat, la D. Eh, así que ahora terminó la clase. A ver si alguno de ustedes quiere comentar algo de por qué, de cómo llegó al preu, de cómo que tiene pensado en estudiar. Tal vez yo le puedo conseguir información. Y si no, podemos dejar la clase hasta acá. Es media tarde y es cortita, así que es poca materia. Profe, una pregunta, si va a pasar lista, Eh, o ya la sí, pasó. estuve pasando, pero ahora parece que se metió más gente. Eh, así que déjame pasar la lista de nuevo, a ver que no me haya equivocado. Buena asistencia hoy. Bueno, sí, ahí está lista la lista. Así que los que quieran pueden ir saliendo. Sí, yo voy a quedar un rato más a ver si alguno tiene una duda.